Hola a todos futuros colegas de cuarto año y bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy vamos a meter las manos en la masa para analizar el espectro de la esquizofrenia. Fijaos, este tema es probablemente uno de los rompecabezas más alucinantes y complejos de toda la psicopatología. Como futuros profesionales de la salud mental, no solo vais a tener que lidiar con diagnósticos complicados, sino con el tremendo reto de entender qué demonios le pasa a una mente cuando su anclaje con la realidad salta por los aires. Así que, preparad los apuntes porque lo que vamos a ver hoy os va a cambiar por completo la perspectiva. A ver, el peso histórico que tiene esto es brutal. Como decía Godoy, la esquizofrenia es la locura por definición, la psicosis por excelencia. Y ojo, no estamos hablando de algo anecdótico, afecta más o menos a un 1% de la población mundial. Eso es muchísima gente viviendo una experiencia devastadora que descoloca la personalidad y el pensamiento. Captar lo que significa esto realmente es el primer paso obligatorio para ser buenos clínicos. Nuestra hoja de ruta para hoy es clara y directa. Primero abordaremos el enigma de la psicosis, luego desglosaremos las dimensiones clínicas, hablaremos del cerebro vulnerable, entraremos de lleno en el vital modelo de vulnerabilidad de estrés, repasaremos el diagnóstico diferencial y cerraremos hablando de ética. Venga, empezamos. Punto 1. El enigma de la psicosis. Antes de poner etiquetas y apellidos a los trastornos, tenemos que entender qué ocurre en la base. Hay una fractura total con la realidad. Pero claro, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en consulta para diagnosticarla? Aquí tenemos el clásico choque de trenes entre los manuales. Fijaos, el DSM-5 es súper estricto. Te pide 6 meses de síntomas como mínimo y exige sí o sí que haya delirios, alucinaciones o lenguaje desorganizado. En cambio, la CIE-10 es muchísimo más rápida, le vale con solo 1 mes y le da mucho más peso a los síntomas clásicos de Schneider. Y encima la CIE-10 sigue aguantando los antiguos subtipos de la enfermedad que los americanos ya han borrado del mapa. Pasamos al punto 2, las dimensiones clínicas. Olvidaos ya de esa vieja división simplona entre lo bueno y lo malo. La psicopatología moderna nos exige afinar más, usando 3 dimensiones clave. La primera son los síntomas positivos. Y cuidado que positivo no significa que sea bueno, significa que hay un exceso, algo que se le suma a una mente normal. Aquí entran las ideas delirantes extravagantes, pacientes que te juran en consulta que les están robando los pensamientos, o que hay una conspiración mundial para perseguirles. Y por supuesto, las alucinaciones, que aquí son casi siempre auditivas, esas voces machaconas que no paran de criticar todo lo que hace el paciente. En el lado opuesto tenemos la segunda dimensión, los síntomas negativos. Aquí es todo lo contrario. La persona literalmente se apaga, pierde funciones que antes tenía. Vemos cosas como la logia, que es quedarse casi mudo, la bulia y apatía, que es no tener gasolina ni motivación para levantarse del sofá, la anedonia, el no sentir placer por nada del mundo, y un aplaneamiento efectivo que asusta, caras de póker total, vacías. Apuntad bien esto, los síntomas positivos son los que más ruido hacen y los que asustan a la familia, pero son estos, los negativos, los que nos avisan de que el pronóstico es peor y de que las pastillas se nos van a quedar cortas. Y por eso se creó la tercera dimensión, la desorganización. Son cosas que no cuadraban en ninguna de las otras 2 cajas. Hablamos de una ensalada de palabras, un discurso tan caótico que es imposible seguirles el hilo. También comportamientos rarísimos, como vagar por las calles súper desaliñados o de repente ponerse a recoger basura sin sentido. Y el afecto inapropiado. Imaginad a alguien partiéndose de risa mientras le dais una pésima noticia. Esa es la incongruencia emocional en estado puro. Este esquema es solo puro para entender lo que pasa en el cerebro. El tipo positivo es pura tormenta neuroquímica, exceso de dopamina. Por eso le das medicación, responde genial y el pronóstico es bastante mejor. Pero el tipo negativo, ahí la cosa cambia. Apunta a que hay un daño estructural real, neuroevolutivo en el cerebro. No te vale solo con recetar un fármaco. Necesitas meses y años de rehabilitación neuropsicológica porque su curso tiende, tristemente, a ser mucho más crónico. Vale, con todo esto sobre la mesa, llega la gran pregunta del millón. ¿Qué provoca la esquizofrenia? Tenemos todas las piezas del jarrón roto, pero ¿quién tiró el jarrón al suelo? Vamos a salirnos un momento de los síntomas y a asomarnos a la parte biológica de este asunto. Punto 3. Etiología, o cómo entender el cerebro vulnerable. Que nos quede muy claro a todos. Esto es estrictamente multifactorial. No busquéis un solo culpable porque no lo hay. La genética pesa. Claro, si tu gemelo idéntico tiene esquizofrenia, tienes entre un 50 y un 60% de papeletas de desarrollarla también. A nivel químico, sabemos que hay una hiperactividad de los receptores de 2 de dopamina y la investigación actual apunta también a que el glutamato va a meliolas. Pero ojo con esto, tú heredas una vulnerabilidad, una predisposición, no la enfermedad en sí. Tienes los ingredientes, pero el pastel no tiene por qué hornearse. A toda esa sopa química hay que sumarle la hipótesis del neurodesarrollo.
La idea es que todo esto empieza con un daño súper silencioso allá por el segundo trimestre de embarazo. Puede que una infección viral de la madre altere cómo migran las neuronas del bebé. ¿Y sabéis qué es lo más curioso de esto? Que cuadra perfectamente con que haya un pico anormal de nacimientos de futuros pacientes a finales de invierno y principios de primavera. Básicamente, es un cerebro que ya viene de fábrica con una sutil desventaja. Llegamos al punto 4. Mucha atención aquí. El modelo de vulnerabilidad estrés. Este es el núcleo de la sesión, la clave que unifica todo lo que estamos viendo hoy, el modelo que plantearon Zubin y Spring en el 77. Tenéis que grabaros esto a fuego. La esquizofrenia no despierta porque sí. Es una colisión frontal. Tienes esa vulnerabilidad biopsicológica latente, ¿vale? Pero necesitas que lleguen estresores ambientales externos y revienten el umbral de tolerancia de esa persona. Y ojo a lo que implica esto. Significa que la cronicidad del paciente muchas veces es culpa nuestra, del entorno psicosocial por no dar apoyo, y no una condena biológica de la que no se puede escapar. Entonces, en la vida real tienes la vulnerabilidad de base y los estresores como desencadenantes. Pero la magia clínica está en las variables moderadoras. Una buena red de amigos, una familia empática y bien informada, o que el paciente ya tuviera una personalidad fuerte antes de enfermar, eso es lo que amortigua el golpe. Son, literalmente, los escudos protectores que evitan que un cerebro vulnerable colapse ante la presión del día a día. Y es precisamente por este modelo por lo que jamás podéis conformaros con darle una pastilla al paciente y mandarlo a casa. El abordaje tiene que ser multimodal. Sí, usaremos antipsicóticos atípicos como la risperidona para domar la dopamina, fundamental. Pero luego hay que remangarse, hay que hacer rehabilitación cognitiva, hay que entrenar a tope sus habilidades sociales para que no se aísle y hay que meterse de lleno con la familia. Curar la esquizofrenia exige rehabilitar activamente todo su ecosistema. Punto 5. Diagnóstico diferencial. Evidentemente, no todo episodio raro es esquizofrenia. En nuestra especialidad, el reloj manda. Si los síntomas duran entre un solo día y un mes y luego desaparecen, estamos ante un trastorno psicótico breve, un susto monumental, pero el paciente suele volver a la normalidad al 100%. Si la cosa se alarga más de un mes, pero no llega a los 6, ponemos la etiqueta de trastorno esquizofreniforme, que es como un estamos en alerta. Y solo, repito, solo cuando superamos la barrera de los 6 malditos meses, el DSM-5 nos autoriza a hablar formalmente de esquizofrenia. Ahora, el tiempo no lo es todo. La otra gran prueba de fuego es el deterioro funcional. Para llamar a algo esquizofrenia, la vida de esa persona tiene que haberse ido a pique. Su trabajo, sus estudios, sus amigos o incluso algo tan básico como ducharse o comer. Todo eso cae en picado. En cambio, en el trastorno esquizofreniforme, como es más cortito en el tiempo, no somos tan estrictos, sino exigimos que su vida esté patas arriba para poder dar el diagnóstico. Por último, punto 6. La ética en el diagnóstico. Chicos, los manuales son herramientas útiles, pero no son sagrados, y quiero que salgáis de esta carrera siendo críticos. El DSM-5 ha traído una cola de polémicas tremenda. De un plumazo se han cargado subtipos clásicos que funcionaban súper bien en la práctica clínica, como el paranoide o el hebefrénico. Y para rematar, han metido el trastorno esquizotípico de la personalidad en el mismo saco que la psicosis. Cuidado con esto, porque el riesgo ético de acabar psicotizando y medicando a alguien que simplemente tiene una personalidad excéntrica o rara es altísimo. Nunca olvidéis esto. Detrás de cada tabla, detrás de los síntomas negativos, la dopamina y las teorías genéticas que hemos visto hoy, hay un ser humano aterrorizado y completamente desorientado. Nuestro trabajo debe basarse en un rigor científico absoluto, faltaría más, pero siempre anclado en el respeto total a la dignidad de esa persona que tenemos delante. Así que para terminar, os lanzo esta reflexión. Cuando mañana os sentéis en consulta, evaluéis a un paciente y apliquéis el modelo de vulnerabilidad, de estrés, para intentar ayudarle a reconstruir sus escudos, ¿qué estáis haciendo exactamente? ¿Estáis tratando de cuadrar una etiqueta en el manual de turno o estáis sanando de verdad a una persona que tiene una historia detrás y un futuro que necesita recuperar? Dadle una vuelta a eso. Lo dejamos aquí por hoy. Buen trabajo y nos vemos en la próxima clase.